Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Hagamos de cuenta que antes fue una prueba. Y los volvemos a saludar a todos y cada uno de ustedes. Les invitamos a que se vuelvan a conectar. Tuvimos ahí unos inconvenientes con internet que creemos que ya están solucionándose. Ahí vamos a chequear antes de... Vamos a volver a chequear, primero. Claro que sí. Bendecimos sus vidas desde acá. Ahí estamos. Los inconvenientes con internet. Ok, perfecto. Ahí pude escucharme, poder tener un poquito de retorno. Bueno, gracias. Gracias por volver a conectarse. Saludamos nuevamente, brevemente saludamos, les bendecimos desde aquí, desde nuestra hermosa ciudad de Rosario, la República Argentina, desde casa de Emuná, no físicamente, pero sí a manera de... Ok, ahí me van poniendo unos likes para que también eso me ayuda a mí a saber que estamos saliendo, transmitiendo. Gracias a Rocío, nuestra hermana Rocío, a su familia, a los que estén allí, gracias a Mili, que siempre apoyan también compartiendo el video, y también a nosotros nos sirve para poder extender el ministerio un poco más. Ahí está Rosy, ahí nos manda saludos. Saludos Rosy, gracias. Ok, somos de Casa de Emuná, del Ministerio de Raíces Hebreas aquí en la ciudad de Rosario. Les agradecemos a todos ustedes por compartir con nosotros, y también saludo a Emma y les invitamos a que puedan sumarse a nuestro canal de YouTube, que puedan suscribirse, darle ahí suscribir para seguir con cada una de las enseñanzas que vamos compartiendo semana a semana. En estos momentos vamos compartiendo solamente los sábados, ¿ok? Y eso es algo mío también, soy medio reticente con todo este tema de las redes sociales un poco, no me va a ver publicar mucho. Entonces salimos solamente los días de Shabbat trayendo la enseñanza semanal. En esta semana, por ser una semana de fiesta, no tenemos para allá semanal, no tenemos porción semanal, sino que compartimos de lo que hemos vivido en Shavuot el día jueves al atardecer. Y porque como no quedó grabado el video anterior, vuelvo a saludar, pero muy rápidamente ahora. Antes lo hice un poquito más extenso, así que saludo a los hermanos que siguen el calendario Caraíta, al que están celebrando en este momento, están entrando a la fiesta de Shavuot. Les bendecimos, Hag Sameach para ustedes, que el Eterno los bendiga, que disfruten de la fiesta como la hemos disfrutado nosotros el día jueves al atardecer. Que les sea de bendición, que aprovechen también como lo pudimos hacer nosotros, los cielos abiertos que el Eterno tiene para derramar, para bendecir a su pueblo, para encontrarse con su pueblo. Hay que aprovechar los días de fiesta. Nosotros, sus hijos, su pueblo. Gracias hermana Elisheva, Miguel, saludamos a todos ustedes, saludamos a Emma, a Damián, a toda la familia, y vamos a comenzar a desarrollar hoy, como les decía antes, como no vamos a desarrollar para allá, pero sí vamos a traer una linda enseñanza acerca de lo que hemos compartido en Shavuot. Vamos a seguir hablando de Shavuot, vamos a seguir hablando del derramamiento de la Ruach HaKodesh, ¿okay? Del derramamiento del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y ahora voy a compartir un pequeño comentario, como siempre me gusta hacerlo así, pero muy breve, o generalmente lo hago, no siempre, generalmente. Vamos a hablar un poquito de algo que el Midrash enseña acerca de la fiesta de Shavuot. El Midrash dice así lo siguiente, dice que en un comienzo fue Dios al pueblo de Esav en el monte Seir y les dijo: ¿ustedes aceptarían mi Torah? El Eterno le pregunta, dice el Midrash, el Eterno le pregunta primero al pueblo de Esav, al pueblo de Esaú: ¿ustedes aceptarían mi Torah? Y entonces el pueblo de Esav automáticamente pregunta y dice: ¿qué está escrito en ella? Y el Eterno le contestó: no asesinarás. Entre otras cosas, ¿verdad? Que está escrito en la Torah, el Eterno dice: no asesinarás. Entonces el pueblo de Sab contesta, le dice: no podemos nosotros aceptar la Torah porque esa es la bendición que nuestro padre Isaac nos dio.
por la espada vivirás, así él nos dijo, y no aceptaron la Torá. Fue entonces Dios hacia el desierto de Parán, en donde estaban los hijos de Ismael, y les preguntó, ¿aceptarían ustedes la Torá? Y le preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Y el Eterno entonces responde y le dice, no asesinarás. Le contestaron al Eterno, no podemos nosotros aceptar la Torá porque es la herencia de nuestro Padre, que nuestra mano debe estar en todo, y no aceptaron la Torá. Entonces el Eterno se fue hacia los amonitas y los moabitas y les preguntó, ¿aceptarían ustedes mi Torá? Y le contestaron, ¿qué está escrito en ella? El Eterno le dice, no cometerás adulterio. Y entonces ellos respondieron, todo nuestro pueblo proviene de relaciones prohibidas, de relaciones incestuosas. No podemos aceptar la Torá. Fue Dios entonces hacia el pueblo de Israel y les dijo, ¿ustedes aceptarían mi Torá? Y le contestaron, ¿qué está escrito en ella? Y dice el Midrash que el Eterno respondió y les dijo, en mi Torá está escrito esto y aquello, y les comentó brevemente algunos de los mandamientos. Y el pueblo de Israel contestó, Na'azeh venishma, haremos y entenderemos. Entonces el pueblo de Israel aceptó la Torá. Midrash Eihar Rabbah, capítulo 3, ahí encuentra esta historia. Saben ustedes que nos conocen y que van siguiendo las publicaciones, saben lo que es un Midrashim. No es algo bíblico, son diálogos, o como dice el Moré de Hebreo, dice, son cuentitos que están escritos ahí que nos ayudan a llenar algunos huecos que la Torá pareciera que tiene ahí, y se encargaron de hacerlo eso los rabinos hace muchos años atrás. Son cuentitos que nos ayudan a comprender un poco más. Muchas veces sirven y otras veces no sirven. Entonces tomamos lo bueno, desechemos lo malo, ¿ok? Nosotros hemos celebrado el jueves por la noche la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot tiene dos implicancias, como cada una de las fiestas del Eterno, cada una de ellas representadas en el Testamento de los Antiguos como en el Testamento de Nuevo, ¿ok? Son paralelas, marchan y caminan de la mano, no son separadas, no son de los judíos, no son para los gentiles, las fiestas son del Eterno. Las fiestas no tienen dueño, las fiestas tienen un creador, y ese creador se la entregó a su pueblo, pero no a un sectarismo del pueblo, no a una de las tribus del pueblo, se la entregó a su pueblo, y aquel que pertenece al pueblo del Eterno tiene la posibilidad, y deberíamos hacerlo, de celebrar la fiesta, ¿ok? Eso también es para que nosotros compartamos con cada uno de aquellos que se quisieron en otro tiempo apropiar de cosas, decir, no, esto nos pertenece a nosotros, el Shabbat nos pertenece a nosotros. El Shabbat está desde Génesis capítulo 2, donde no había pueblo de Israel, donde no había judaísmo, donde no había cristianismo, no había nada. El Shabbat y cada una de las Mikrae Kodesh, de los llamamientos de su santidad, son del Eterno. Partiendo con la entrega de la Torá también, el día jueves al atardecer, allí comenzamos y pasamos una hermosa fiesta, y el cual es el paralelismo, lo que encontramos en Hechos capítulo 2, donde tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, y ahora vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué son paralelas? ¿Por qué tenemos que tener las dos enseñanzas? ¿Por qué necesitamos que esas cosas que antes iban cada una por su carril vuelvan a unirse, a unificarse, vuelvan a ser una ejad, porque así lo somos? ¿Ok? Ya no podemos seguir caminando por carriles paralelos, tenemos que volver a unirnos. Porque eso es lo que vino a hacer Mashiach, que eso es lo que Él nos enseñó en la carta a los Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos Él hizo uno, ¿ok? Él es uno y nosotros tenemos que ser uno. En su cuerpo somos uno y necesitamos volver a revalorizar eso. En la fiesta de Shavuot nos encontramos nada más y nada menos que es la boda del Creador con su pueblo.
la boda del Creador con su pueblo, y de intermediario, de por medio, ahí tenemos nada más y nada menos que la Torá, la entrega de la ley. La entrega de la ley es el simbolismo a la que tú vas en un casamiento, a ese contrato matrimonial en el cual uno tiene que firmar y dice que está de acuerdo, que va a asistir al novio, que el novio va a asistir a la novia y que la novia se va a comprometer también a cumplir. Es un contrato de arreglo mutuo. El Eterno otorgó la Torá y el pueblo aceptó la Torá. Dijo, Naaseh benishma, haremos y entenderemos. Ese contrato matrimonial en hebreo se llama ketubá, ¿ok? Se llama ketubá, y eso es lo que nosotros hemos podido aceptar, ese compromiso de casamiento. Ese compromiso que pronto anhelamos que se termine de cumplir. Me encantaría que un día puedan estudiar cómo es un casamiento judío. Porque cuando usted entienda cómo es un casamiento judío, ahí también va a poder comprender con mayor amplitud lo que son las bodas del Cordero. Porque en un primer momento fue como el compromiso y Mashiach va a volver y cuando Él vuelva va a terminar de casar a la iglesia con el novio. Va a terminar de unir, va a terminar el ciclo que lleva el casamiento, que se divide en dos partes, ¿ok? De la misma manera hizo Mashiach, de la misma manera hizo el Eterno para con nosotros. La fiesta de Pesaj que celebramos hace 50 días atrás, poco más allá, es la fiesta de la liberación física. La liberación física. El Eterno sacó a su pueblo de Egipto, lo liberó físicamente, pero usted puede encontrar en la Escritura que en el proceso en el cual el pueblo iba por el desierto, dice la Escritura que su mente se volvía muy rápido a Egipto, su mente era esclava todavía, no había libertad allí. Había libertad física, pero aún no había libertad de pensar, no había libertad espiritual. Su mente había quedado divagando en Egipto. Por eso tantas murmuraciones, por eso tantas contradicciones, por eso tanta queja, por eso constantemente, continuamente se querían volver. ¿Para qué nos trajiste acá a morir en el desierto? No había suficiente lugar para que muramos en Egipto, no había comida allá, acá nos traes a morir de hambre, acá no hay agua. Hubo una liberación, pero fue física. Y durante esos 50 días el pueblo tuvo tiempo, y Moisés, bajo las órdenes del Eterno, tuvo tiempo para ir preparándolos, para ir preparando y asimilando su corazón, asimilando su mente, sus ganas. Ahora sí, ¿a qué? En Shavuot, a comprometerse, a recibir la total liberación, ya no física, porque de hecho ya lo estaban, sino ahora también la liberación espiritual. Ese es el simbolismo máximo de Shavuot, de la fiesta de la entrega de la Torá, la fiesta de las semanas, como fuimos viendo, la fiesta de la cosecha, tiene muchos nombres. En la fiesta de Shavuot obtenemos la liberación espiritual. Y vamos a trazar unos paralelismos entre Matán Torá, entre la entrega de la Torá y entre Pentecostés, y vamos a ver las similitudes de lo que fue sucediendo en un lugar y en otro, y son extraordinarias, son maravillosas, porque si lo hubiésemos comprendido antes, yo a veces digo esto, si nosotros hubiésemos comprendido antes estas cosas, seguramente o probablemente, mucho tiempo atrás nos hubiésemos hecho estas celebraciones. Mucho tiempo atrás hubiésemos dejado de faltar a las citas divinas que el Eterno tenía para con nosotros. Mucho tiempo atrás hubiésemos asistido a los llamamientos de la santidad. Porque de eso se trata, asistir a un llamamiento. ¿Quién somos nosotros para no atenderle el teléfono al Eterno? ¿Quién somos nosotros para despreciar cuando Él nos está invitando? ¿Quién somos nosotros para no asistir cuando Él nos convocó? Son los llamamientos de su santidad Dios para nosotros, sus hijos, su pueblo. Y mire cómo son los paralelismos extraordinarios. Punto número 1, vamos a trazar 3 o 4, no más, y vamos a desarrollar todo este concepto maravilloso. El pueblo se preparó para recibir la Torá. Dice la Escritura en Éxodo, ahí donde, capítulo 19, donde el Eterno brinda las instrucciones, dice que cuando el pueblo de Israel llegó al pie del monte Sinai, ellos estuvieron ahí esperando las órdenes que el Eterno les iba dando. Y las órdenes fueron las siguientes: prepárense para el tercer día,
porque al tercer día, ustedes de acá a 3 días tienen que tener las ropas limpias, no tienen que estar impuros, no tienen que tener relaciones sexuales. Y les fue dando ciertas instrucciones para que el pueblo solamente esté preparado, concentrado en lo que había de acontecer, en lo que iba a suceder. ¿Y qué iba a suceder? El evento, uno de los eventos más extraordinarios en la humanidad, que el mismo Eterno descienda para entregarle las tablas de la ley a Moisés. ¿Cuál es el paralelismo? Así como el pueblo se preparó para recibir la Torá, también los apóstoles, por mandato de Yeshua, se quedaron en Jerusalén esperando la promesa, porque esa fue la palabra que Yeshua entregó. Dijo, ustedes se quedarán en Jerusalén. Se quedan acá porque hasta que no venga el cumplimiento de la promesa, yo voy a derramar la promesa, pero ustedes se quedan en Jerusalén. Y el pueblo comenzó a prepararse para ese evento. ¿Cuál evento? La fiesta de Shavuot, pero ahora con la promesa que iba a venir sobre la vida de los apóstoles. Una promesa que ellos ya la tenían, pero que no la habían podido relacionar. Yeshua ya les había hablado de que de la profecía del profeta Joel, del derramamiento del Ruach HaKodesh, pero ellos no sabían cuándo iba a ser. ¿Cuándo iba a suceder esta promesa? En Shavuot. Esa es la primera similitud. El pueblo preparándose para recibir la Torah y el pueblo preparándose para recibir la promesa. El segundo punto que quiero tocar es nada más y nada menos que algo de lo que hablé antes. La unidad. La unidad que lamentablemente hoy no tenemos, porque debemos decirlo. Debemos ser sinceros nosotros también, Todavía no hay unidad, todavía hay mucho ego en nuestras vidas, todavía hay mucha soberbia, todavía hay muchos peros, todavía hay mucha propia opinión en cuestiones que están escritas y dejamos lo que está escrito y ponemos lo que nosotros creemos, opinamos o pensamos. Ponemos nuestro punto de vista antes que la Torá, antes que la instrucción. Nosotros hablamos como si nosotros tuviésemos la super revelación. La misma escritura nos enseña que nosotros no digamos cosas más allá de las que están escritas. ¿Okay? Si ahí está escrito así, déjelo así. No lo mueva. Si ahí dice que el Shabbat es el sábado, usted no lo festeje el domingo, festéjelo el sábado, déjelo ahí. No lo interprete porque ahí es cuando nosotros cometemos errores. Si dice el sábado, quédese el sábado. Ese fue el error que cometieron en el concilio de Nicea en el año 323, 325 y que todavía lo estamos pagando. Estamos pagando ese error. ¿Okay? En medio del pueblo todavía estamos pagando estos errores. Yo el otro día ponía algo breve en el Facebook y sin ánimo de atacar a nadie, porque ese no es mi ánimo, al contrario, mi ánimo siempre, y el de Casa de Muná, el ánimo de Casa de Muná es que podamos reunirnos, juntarnos, trabajar juntos, para que el Mashiach pronto, como está escrito en Hechos capítulo 3, verso 21 en adelante. ¿Okay? Trabajar para la restauración de todas las cosas. ¿Por qué, dije yo? Esta fue mi pregunta. ¿Por qué hay denominaciones que celebran Pentecostés una vez al año? Una vez al año celebran Pentecostés. Y Pentecostés es la fiesta que se desprende de Shavuot. No es otra cosa. Es Shavuot, es la fiesta que está instaurada en Levítico 23. Y ellos la celebran, pero con el nombre Pentecostés. Perfecto. ¿Cuándo lo hacen? Una vez al año. Ahora bien, ¿por qué se celebra la Santa Cena? Algunos lo hacen con otro nombre, pero lo hacen todos los domingos. Todos ellos tienen su Eucaristía. Otros la celebran una vez al mes. Otros la celebran una vez cada 2 meses. ¿Verdad? Y la Santa Cena no es otra cosa que el Seder de Pesaj, y el Seder de Pesaj se desprende de la fiesta de Pesaj, que es una vez al año. Y yo entonces, ¿cuál fue mi pregunta? Usted lo puede ver en mi Facebook. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Por qué se celebra Santa Cena todos los domingos, una vez por mes o una vez cada 2 meses, si la fiesta de Pesaj es una vez al año? Pentecostés lo celebran una vez al año, pero resulta que la Santa Cena la celebran todos los meses. Entonces hay cosas que... ¿Cuál es el problema? Se puso la interpretación de alguien, una doctrina, un dogma, sobre lo que estaba escrito. Eso mismo es a los de afuera
de afuera que algunos señalan y dicen, no, porque están judaizando. Yo no les digo a nadie, ustedes están cristianizando. Porque no pasa ni por un lado ni por el otro. Aquellos que desde tiempos antiguos establecieron la Santa Cena, cristianizaron, y yo no los acuso de nada. No los acuso. Como aquellos que nos dicen a nosotros, no, ustedes están judaizando. No, no. Estamos tratando de volver a tener lógica en la Escritura, a tener lógica en lo que está escrito. ¿Por qué se celebra una vez al año esto y por qué esto todos los meses? Todos los domingos. Una vez cada 2 meses. O sea, cuando uno quiere. Pongámosle eso. Cuando uno quiere. ¿Por qué? Vamos a ponerle lógica. Si acá es una vez al año, acá es una vez al año. Una vez al año y punto. ¿Por qué celebramos la fiesta de abundancia en la primera Santa Cena del año? ¿Por qué le hacemos pagar a los fieles tanto dinero para que compren una entrada o vengan con una super primicia en la fiesta de la abundancia una vez al año? Dígame y muéstreme dónde está el versículo para que nosotros podamos cumplir con ese precepto. ¿Cuál fiesta de la abundancia? ¿Cuál? Vamos a ponerle lógica, ¿ok? Un poquito a la Escritura. Y vamos a volver a la unidad. Vamos a volver a la unidad que tenían, ¿quién? Aquí, el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Al momento de recibir la Torá. Dice la Escritura en Éxodo 19:2, dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai. Fíjese cómo dice acá, pónganle atención a esto. Y acamparon en el desierto, ¿ok? Todas las tribus de Israel acampando en el desierto. ¿En el desierto de dónde? En el desierto de Sinai. Y ahí hay un breve punto y coma y dice, y acampó allí Israel delante del monte. Fíjese cómo primero dice, acamparon en plural en el desierto, y luego automáticamente dice, y acampó allí Israel. Entonces el verbo ahora está en singular. Acamparon, acampó Israel. ¿Qué pasó acá? Acamparon, eran muchos. Acampó Israel. ¿Qué? Israel no eran muchos, sí, seguían siendo muchos. Pero resulta que ahí pasó un evento extraordinario. Cuando ellos acamparon y cuando comenzaron a prepararse para recibir la Torá, como hablábamos en el punto anterior, en el punto número 1, que se prepararon para recibir la Torá, el cambio de verbo de plural a singular nos está enseñando a nosotros lo que pasó en Hechos capítulo 2, donde dice la Escritura, estaban juntos, unánimes. Ya no eran muchos, ya no importaban si eran 120, 130, 150, no importaba cuántos eran. Lo que importaba es que ahora estaban juntos, unánimes, como un solo corazón, como un solo pensar, como una ejad, como una verdadera unidad, preparados para recibir lo que había de acontecer. Preparados para recibir lo que iba a pasar. Hechos capítulo 4 y verso 32 dice también algo muy lindo. Eran ellos de un solo corazón y un solo alma, de un solo pensamiento, de un solo sentir. Sentían lo mismo, pensaban lo mismo, tenían una misma meta, un mismo propósito, como usted y yo lo tenemos, que es servir al Señor, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, que es poder servirle hasta el último día de nuestras vidas, que es poder encontrarnos con Él en la bendita boda del Cordero. Eso es que nosotros podamos, y debemos marcarlo, que podamos volver a esa unidad. Que la Escritura no diga de nosotros, acamparon alrededor del mundo todos los discípulos del Señor, sino que diga, acampó Israel. Aunque estemos dispersos, aunque estemos cada uno en un punto diferente geográficamente hablando, que la Escritura diga de nosotros, acamparon juntos, unánimes. Tenían un solo pensamiento, tenían un solo sentir, tenían una sola meta, tenían un solo propósito. Ojalá que eso suceda pronto. Como dice el judaísmo, dice pronto y en nuestros días. Rápidamente, pronto y en nuestros días. Que pueda pasar que la unidad del pueblo se vuelva a reestructurar, se vuelva a restaurar. Punto número 3 que quiero tocar. Los eventos climáticos sobrenaturales que se estaban desarrollando en ese momento. Los eventos climáticos sobrenaturales que estaban pasando. Dice la Escritura en Éxodo y comienza a relatar y a enumerar una serie de eventos
de los cuales Moisés lo resumió de una manera extraordinaria en el libro de los Hebreos capítulo 12, verso 21, dice que Moisés temblaba al ver y al oír lo que estaba sucediendo. ¿De qué evento estaba hablando? Antes de que el Eterno entregue la Torá. El monte Sinai humeaba, estaba prendido fuego. Había ángeles, había voces, había estruendos, había shofares que sonaban. Estaba el ejército de ángeles acampando y viendo esa inconmensurable ese inconmensurable evento. Esto es maravilloso. Y a veces yo digo, no se nos pueden quedar los pelos de la misma manera en la cual lo tenemos al imaginarnos, aunque sea un poquito, lo que estaba sucediendo allí. Mire cómo lo expresa Hebreos, lo que Moisés estaba sintiendo. Dice que él estaba temblando al ver y al oír lo que estaba sucediendo en ese lugar. De la misma manera, cuando estaban reunidos en Shavuot, en el templo, los apóstoles del Señor y todos sus seguidores, aquellos que estaban viniendo a la fe en el Mashiach, dice que la Escritura relata y dice que allí había nada más y nada menos que vientos, que había estruendos, que los cimientos del templo se habían movido, que comenzaron a escucharse voces como de shofares, todos juntos sonando, y un shofar que suena más alto que todos los demás. Número 4. Las diferentes lenguas en las cuales fue entregada la Torá. Número 4. Las diferentes lenguas en las cuales fueron entregada la Torá. Y aquí vamos a ser firmes en esto. La Torá es Hefker. La Torá es de nadie. La Torá no tiene dueño. La Torá la entregó el Eterno a un pueblo como las fiestas. La Torá nadie puede decir esto es para nosotros, ustedes no la pueden leer. La Torá nadie puede decirnos a nosotros cumplan las leyes noágidas y nada más y no guarden el Shabbat, no guarden la fiesta. No, señores, ¿qué les pasa a ustedes? La Torá es Hefker. La Torá es el Eterno entregándosela a un pueblo, a una nación de sacerdotes, reyes y sacerdotes del pueblo. Acá nadie se me venga a adueñar de algo que el mismo Eterno repartió la Torá en 70 lenguas diferentes. Y el 70 lenguas es el sinónimo o es la referencia magna a decir el Eterno le entregó la Torá a todas las naciones. A todas las naciones. El 70 siempre está relacionado a todo el mundo. Las 70 lenguas, las 70 naciones. Y la Torá fue entregada en el Sinai en 70 lenguas diferentes. Entonces, la Torá es de todos. La Torá nos pertenece a todos los que amamos al Eterno y venimos a ella. Tenemos el derecho y tenemos el deber de involucrarnos, de cumplir cada día un precepto para cumplir otro y para cumplir otro y para cumplir otro y alinearnos a la voluntad de nuestro Rey y Creador. ¿Cómo que no podemos celebrar el Shabbat nosotros? ¿Cómo que tenemos que cumplir solo las leyes noágidas como si fuéramos qué cosa? No. Cuidado. Nosotros estamos involucrados en esto desde el principio, porque los que salieron de Egipto no eran solamente israelitas, también salieron gente mezclada. La promesa que el Eterno le dio a Abraham fue: serás padre de multitudes de naciones. Y la promesa que el Eterno le dio: ustedes serán un pueblo de sacerdocio y Legoy Kadosh, lo que fue traducido como nación santa. Y resulta que ese término no es muy similar a decir Goy Kadosh, ¿verdad? Entonces, la Torá es de todos. Esas 70 lenguas en las que fue repartida representan las naciones en general. ¿Y qué pasó en Hechos capítulo 2? La Torá o el derramamiento del Ruach HaKodesh se dio en 15 vasijas diferentes sobre las cuales descendió. ¿Por qué digo 15 vasijas? Porque había 15, la Escritura dice 15, pudo haber muchos más, pero ahí dicen 15, que había partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia,
los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto, los de las regiones de África, los romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, 15 lenguas diferentes. Y todos dicen que comenzaron a oír que hablaban en una misma voz. Por más que eran 15 lenguas diferentes, en un momento cuando descendió el poder de Dios, comenzaron a hablar todos una misma voz, un mismo lenguaje. Volvió la unidad que se perdió en Babilonia. Volvió la unidad que se perdió en Babel. Por eso hay que salir de Babilonia, hermanos. Hay que salir de Babilonia. Hay que salir del Talmud. Hay que salir del Halajá. Hay que salir de las doctrinas romanas. Hay que salir del Vaticano. Todo eso simboliza Babilonia. ¿Dónde fue escrito el Talmud? El Talmud Babli, en Babilonia. ¿Dónde fue escrita el Halajá? Fue escrita del Talmud, que el Talmud fue escrito en Babilonia. Y entonces ahí se puso más alto la vara y dice, si usted no cumple el Talmud, no hay Olam Haba. Hey, ¿qué pasó? Si no cumplimos la Torá, no hay Olam Haba. Si no cumplimos la Torá, nuestro filtro es la Torá, y cuando una vez incorporamos la Torá, nuestro filtro es el Evangelio. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno. Shavuot, estos 4 puntos que hemos tocado, los resumo rápido. El pueblo se preparó para recibir la Torá. La unidad del pueblo para recibir la Torá. Los eventos sobrenaturales que se desarrollaron en un momento y otro. Y las diferentes lenguas en las cuales fue entregada la Torá. En este primer paso que estamos compartiendo es para poder entender ahora lo que nos vamos a desarrollar. La verdadera libertad que nosotros podemos experimentar es recibir la Torá. Dice Juan 8:36, Yohanan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cómo completamos nosotros esa verdadera libertad? Cuando el Ruach HaKodesh viene sobre nuestras vidas, cuando el poder de Dios se derrama sobre nosotros y cuando pone su Torá en nuestro corazón, y en la traducción dice en nuestra mente, pero si usted va al original dice en nuestro hígado. Que el Eterno ponga su Torá en nuestro corazón y en nuestro hígado. Acá, de este lado está, corazón, hígado. Que lo ponga ahí. Que lo selle ahí. Ahí completamos nuestra verdadera libertad. Tener a Mashiach y tener la Torá incorporada. Tener a Mashiach y que se cumpla el nuevo pacto. Nuevo pacto, mire cómo le hago. Jeremías 31:33. Y después de aquellos días, dice la Escritura, ¿verdad? Y después de aquellos días pondré mi ley, pondré mi Torá, ahora en su corazón y en su hígado. Este evento extraordinario de recibir la Torá y el poder de Dios, el derramamiento del Ruach HaKodesh, es el que nos ayuda a nosotros como sacerdotes a distinguir. Un sacerdote que no sabe distinguir no es sacerdote. Si nosotros somos un pueblo de sacerdotes y no sabemos distinguir qué está bien y qué está mal, no nos llamemos sacerdotes porque la Torá dice que no lo somos. Un sacerdote tiene que saber distinguir. Y todo el libro de Vaikra, todo el libro de Levítico lo hemos estudiado de principio a final y hemos visto cómo el Eterno nos fue enseñando a distinguir qué está bien, qué está mal. Usted es un pueblo kadosh. Un pueblo kadosh que no se puede estar metiendo en cosas que no pertenecen a la santidad. Tienen que saber distinguir qué está bien y qué está mal. Vamos a poner un gran ejemplo. Pedro no sabía reconocer los tiempos. Mashiach tuvo que reprenderlo duramente. ¿Se acuerdan cuando Mashiach lo llama a Pedro y le dice, apártate de mí, Satán? Satán, adversario, opresor, el que se pone frente, que no va a cumplir la obra, a eso se refiere. Apártate de mí. ¿Por qué? Porque Pedro no sabía reconocer los tiempos que Mashiach estaba diciendo. Miren, a mí me va a pasar esto, esto y aquello. Y Pedro dice, jamás, Señor, te va a pasar eso.
Pedro no sabía reconocer los tiempos, aunque Pedro tenía la Torá hecha carne, la tenía delante. Como muchos pueden tener la Torá en la mano, pero no la pueden distinguir. Como el etíope, como el eunuco etíope, que tenía el rollo en la mano, pero no sabía distinguir. Si no hay quien me explique, ¿cómo voy yo a entender lo que está escrito acá? Lo tiene en la mano, se compró la mejor Torá, se compró la mejor Biblia, se compró la más cara, la de tapa dura, lo que usted quiera. Pero si no sabe distinguirla, como Pedro no supo en su momento, Pedro no sabía distinguirla y Mashiach lo tuvo que reprender. Pero no solamente eso, porque con semejante tirón de orejas que Mashiach le pega a Pedro, uno piensa, bueno, ahora aprendió la lección, ahora Pedro va a cambiar, porque entendió las razones. Pedro entendió la profundidad, Pedro entendió el yugo de lo que está sucediendo aquí, pero no. ¿Cómo reacciona Pedro una vez que lo vienen a capturar a Yeshua? Saca su espada, corta la oreja del romano, del centurión romano, ¿verdad? Siguió sin entender los tiempos, siguió sin entender el proceso que Mashiach debía pasar para consagrar su vida, para consagrar su ministerio. Pedro, el apóstol Pedro, uno de los grandes servidores que nosotros también podemos imitar muchas de las cosas que él hizo, pero hasta aquí nos damos cuenta que Pedro, teniendo Torá en la mano, Pedro no sabía diferenciar, distinguir. Durante el Seder de Pesaj también surgió una discusión vana entre los discípulos de Yeshua sobre quién sería el mayor. Allí en Lucas capítulo 22, verso 26. Esa discusión vana entre ellos de quién iba a ser el mayor. ¿Quién iba a ser el mayor? A ver, ¿quién iba a tener mayor relevancia en el reino una vez que Mashiach no estuviese? Y entonces Yeshua contesta y les dice y les enseña, el mayor es el que debe comportarse como el menor y el que dirige como el que sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo la Torá viviente allí delante de ellos, tampoco supieron distinguir de que la discusión que ellos estaban llevando adelante era una discusión vana, que no tenía importancia. Varios pasajes vamos a encontrar a Yeshua reprendiendo a sus discípulos por no entender, por no comprender, por no tener la emuná necesaria para seguir adelante. Tenían la Torá, lo tenían a él, pero se vivían mandando macanas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos, luego de Hechos capítulo 2? ¿Qué pasó luego de que ellos recibieron el poder, el derramar del Ruach HaKodesh? ¿Qué pasó en sus vidas? Puede que en este caso te esté sucediendo lo mismo. Yo tengo la Torá, pero vivo metiendo la pata. Ahora vine a las raíces hebreas, pensé que me iba a ir mejor y la verdad es que me va igual o más o menos. La verdad es que... Y comenzás a darte cuenta y a analizarte que estás fallando más que antes tal vez, o estás fallando en un montón de cosas que no deberías fallar porque son simples de cumplirlas. Tenés la Torá, sos un talmidim, sos un talmid de Yeshua, sos un discípulo del Señor. Te uniste al pacto, pero resulta que no te estás dando cuenta que estás fallando. Que no te estás consagrando como debes, que no sabes distinguir todavía en un montón de opciones que se nos presentan y no sabemos para dónde correr. Vamos a ver qué pasa luego de Hechos capítulo 2. 2.14 me voy a meter ahí, todo el libro de los Hechos. Hechos 2.14 dice la Escritura, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro y los 11 discípulos, ya no con Judas, con Yehudá, ahora con Matías, y los 11 más Pedro se ponen de pie, alzó la voz y les habló Pedro. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 más Pedro y todos los demás fueron llenos del derramar del Ruach HaKodesh. Entonces Pedro se pone en pie y mire, vamos a ver. Me voy a ir al 2.43 del libro de los Hechos. Y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire cómo cambió la historia. De aquellos que no sabían diferenciar, de aquellos que no sabían distinguir, que tenían discusiones vanas, que tenían a flor de piel, vamos a decirlo de esta manera sutilmente tal vez, o por ahí suene un poco chocante y algunos se me sienta identificado por ahí. Tenían a flor de piel la carne. Les tiraba la carne, les tiraba las respuestas rápidas, les tiraba la ira. Enseguida cuando te hacían algo, cuando te, como decimos en modales no muy buenos, pero sino como simbolismos, si cuando te mojan la oreja, ¿cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionás cuando te mojan la oreja? A ver, reaccionás rápido, ya enseguida te querés pelear, sos un altanero, sos un prepotente, tu carácter no fue cambiado, como pasaron con los discípulos, tenían la Torá, pero hasta ahí nada. Pero ahora vino el Ruach HaKodesh sobre los 11 más Pedro y todos los que estaban allí, y cuando comenzaron a hablar, dice 2:43 del libro de los Hechos, al ver y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Luego tenemos inmediatamente en el capítulo 3 la curación del cojo. ¿Se acuerdan del que estaba a la puerta del templo y que fue sanado por Pedro y por Juan? Hechos capítulo 3 verso 12. Al ver esto, Kefas, Pedro, le dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende esto que pasó? ¿Por qué les sorprende que se haya sanado una persona? ¿Solamente por el hecho de que hace 40 años que estaba postrado no se podía sanar? No, ¿por qué les sorprende esto? Y miren lo que dice Pedro. ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? ¿Por qué nos miran? Escuche bien lo que dice Pedro ahora. ¿Ahora cuándo? Ahora que está lleno del poder de Dios. Ahora que está lleno del Ruach HaKodesh. Ahora que ya no quiso sacar la espada para matar a aquellos que se oponían y se le burlaban. Porque se le burlaban una vez que se derramó el poder de Dios sobre ellos. ¿Se acuerdan? Los trataron de borrachos, de que estaban ebrios. Y Pedro ahí no quiso sacar ninguna espada. Mire lo que dice Pedro. Pedro dice ahora: ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiésemos hecho nosotros caminar a este hombre? ¿No fuimos nosotros? Porque eso es lo que nosotros tenemos que volver a entender. No somos nosotros los que hacemos las cosas. No, vamos a ir porque el apóstol fulano. No, si no somos nosotros ni el apóstol fulano. Aunque el apóstol fulano puede el Eterno usarlo para. Claro que sí, yo no niego eso, claro que sí. Pero mire lo que está diciendo Pedro. Ojalá el apóstol fulano también dijese lo mismo. Por más que ustedes vengan a hacer la fila acá y yo tenga que orar uno por uno y Dios los vaya sanando, que diga como dice Pedro. ¿Por qué me miran a mí como si hubiese sido yo el que los ha hecho, el que los ha sanado? Como si fuera por mi propia poder, por mi propia virtud. No fuimos nosotros, fue el poder de Dios que derramó sobre nuestras vidas y está obrando y está actuando y está haciendo señales y está haciendo milagros y está haciendo maravillas entre nosotros. Qué lindo que suceda eso, ¿verdad? Que el Eterno siempre sea glorificado en nuestras bocas. Que no somos nosotros, es Él por medio de nosotros. Hechos capítulo 4, verso 5. Esto sucede cuando son llevados, Pedro y Juan son llevados presos por sanar al cojo y están siendo interrogados por los sacerdotes, por los saduceos, por toda la familia de los sacerdotes. Dice 4:5 del libro de los Hechos: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Claro, todos querían ver qué estaba pasando acá. Los apóstoles provocaron un movimiento total en la ciudad que ahora los gobernantes religiosos querían ver qué está sucediendo acá. ¿Qué está sucediendo con estos locos de las raíces hebreas que vienen ahora y predican del Shabbat y predican de un Yeshua y predican con un nombre? ¿Qué les pasa a esto? Que vengan los gobernantes también, nosotros tenemos que provocar esto. Humildemente, que a través de nuestras vidas el Eterno provoque esto. Che, estos están guardando el Shabbat y les va bien.
Che, esto mira cómo están prosperando. Mira cómo cada vez tienen más adeptos. Mira cómo cada vez más gente sale de nosotros y se les une a ellos. Mira cómo están cumpliendo con las fiestas y nosotros creíamos que era para el judaísmo y no las cumplimos, pero sí guardan Pentecostés. Pero sí sin darse cuenta celebran la fiesta de Pesach, el Seder de Pesach todos los meses, todas las semanas. Qué lindo que nosotros provoquemos que también las personas, los gobernantes vengan a ver qué está pasando acá y que nos interroguen. Y que nos interroguen, porque eso es lo que está sucediendo. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y Pedro, mire lo que dice la Escritura, verso 8, 4 del libro de los Hechos. Pedro sacó la espada, dice, no. Pedro les quiso pegar, no. Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aquí delante de ustedes sanó gracias al nombre de Yeshua de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Yeshua HaMashiach, que es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. Mire, en ningún otro. Bien, perdón, nos quedamos en el verso 13 en el libro de los Hechos. Ahí estamos frisados con los ojos cerrados, acá me dando un espanto. Pero acá vamos, ahí vamos surgiendo. Ahí va surgiendo la imagen de nuevo. Gracias por quedarse ahí conectados, compartir con nosotros. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 13, leyendo esto maravilloso. Voy a leer de nuevo el 12 porque es un verso que tiene que estar en nuestra boca constantemente, continuamente. Y poder declarar esta palabra y creerla, que dice así: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y verso 13 dice así: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Yeshua, que los apóstoles habían estado con Yeshua. Gente que no tenía preparación, que no tenía el estudio que la gente creía que debía tener, pero vieron la osadía con la que hablaban y se quedaron asombrados y no les quedó otra que reconocer. ¿Saben quién provoca esto, hermanos? Que el Eterno derrame su poder sobre nuestras vidas. Que el Eterno derrame su Ruach HaKodesh sobre nosotros, que nos llene, que nos unja, que nos bendiga, que nos dé esa promesa extraordinaria para nosotros, que no solamente tengamos la Torá abajo del brazo y que la tengamos ahí, que la leamos como una receta, que la leamos como un simple manual de un electrodoméstico, sino que la incorporemos. Porque no necesitamos solamente el papel, necesitamos vivir ese papel, necesitamos vivir esas promesas, necesitamos hacernos de ella, incorporarlo en nuestra vida, vivir por ella, vivir por fe, vivir por la fidelidad de Hashem, vivir por la palabra. No necesitamos que siga sumándose gente que nos lea literal el texto, lo que está escrito ahí. Necesitamos personas que vivan la Torá. Necesitamos personas que vuelvan a hablar de este poder. Necesitamos personas que vuelvan a ponerse en eminencia en lugares estratégicos, hablando y mostrando el poder como lo mostraban los apóstoles. Porque no se trata solo de leer. No venimos acá. Hay gente que está capacitada para eso. Y yo los bendigo de verdad. Bendigo a los que son maestros. Bendigo a aquellos que arman y desarman y que buscan la mejor de las traducciones y que estudian y estudian. Yo los bendigo.
Pero también necesitamos que se levante la otra parte que todos nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es la otra parte? Mostrar el poder de Hashem. Mostrar que ese derramamiento, que la gente quede revolucionada, que vemos maravillas, que vemos milagros, que vemos sanidades, que vemos prodigios, que vemos gente sana, familias que se restauran, matrimonios que se vuelven a unir. No necesitamos solamente la teoría, necesitamos también traer la Torá a nuestras vidas, al hogar, a la familia. Necesitamos los que nos levantamos en raíces hebreas a mostrar el poder de Hashem, a mostrar ese poder vivo, eficaz que está acá, que nosotros lo podemos vivenciar, que no está escrito solamente ahí, como le pasó a los apóstoles. La gente se quedó asombrada y reconocieron que Yeshua estaba con ellos y que ellos habían estado con Yeshua. Hechos capítulo 4 y verso 29 al 31. Luego de este estado en el cual estaban los apóstoles, resulta que, ¿qué? Dice la Escritura que ellos fueron amenazados a que no hablen más en este nombre. Claro, se le estaban yendo los adeptos a la gente del templo. Cada vez crecía más y el número de congregantes, de aquellos que reconocían a Yeshua como el Mesías verdadero, y como se iban del templo y las ofrendas no entraban y estaba escaseando la sedaká y la gente no estaba llevando más los diezmos, resulta que comenzaron a preocuparse, y cuando se comenzaron a preocupar comenzaron a decir: no queremos que ustedes prediquen más en este nombre. Entonces recuerden lo que contesta Pedro y dice: hey, oiga, ¿ustedes prefieren que nosotros le hagamos caso a ustedes antes que a Hashem? De ninguna manera. De ninguna manera. Y en Hechos 4:29 al 31 dice así: después que recibieron las amenazas y todo y fueron puestos en libertad y contaron las maravillas a los demás discípulos que estaban orando por ellos. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Pero miren esta parte que linda es. Dice así: y concede a tus siervos, o sea, a nosotros, en ese momento a ellos. Dice: concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. El proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano. Mire quién es quien se lleva la gloria, quién manifiesta el poder, quién manifiesta los milagros. Somos solamente un canal, solamente personas utilizadas por Hashem. La gloria siempre es de Él. Dice la Escritura que los apóstoles oraban de esta manera: extiende tu mano para sanar y para hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Y después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y proclamaban la palabra de Hashem sin temor alguno. ¿Para qué es el Ruach HaKodesh? ¿Para qué usted lo quisiera en su vida? ¿Lo quisiera como Simón el mago, que lo quería para aparentar, que lo quería para que la gente lo idolatre, para que la gente diga: wow, mirá cómo predica, wow, qué unción, wow, cuánto sabe, usted sí que sabe Javer, usted que sí sabe Moré, usted que clara que la tiene Roe, wow, sí, no, para eso querían el poder del Ruach HaKodesh, para eso quería Simón el poder del Ruach HaKodesh, pero no los apóstoles oraban diciendo: Padre, extiende tu mano y muestra a través de nuestras vidas, pero tú muestra las señales, los milagros, los prodigios, que tú estás con nosotros, que cuando nosotros hablamos y no tenemos temor, tú hablas, tú convences, tú manifiestas tu gloria, tu poder, y nosotros que éramos burros de tu Torá, que no sabíamos nada de tu palabra, ahora hay gente que se queda asombrada en cómo desarrollamos los textos, pero siempre tu nombre sea glorificado, siempre tu nombre sea exaltado.
No solo el Ruach HaKodesh nos capacita para manifestar con denuedo su palabra, sino también para manifestar su poder, para manifestar su virtud. Fíjense que la oración de los apóstoles fue: extiende tu mano para sanar y para hacer señales y prodigios en el nombre de Yeshua. Extiende tu mano para sanar, para hacer señales y milagros, prodigios en el nombre de Yeshua. Por eso yo estoy viendo que nos está faltando una pata, nos está faltando un empujoncito más en las raíces hebreas. No, a todos nosotros nos está faltando demostrar este poder. Demostrar que el Eterno está con nosotros, demostrar que el poder del Ruach HaKodesh está sobre nuestras vidas, demostrar que oramos y el Padre nos oye, demostrar que oramos y hay señales, demostrar que oramos y hay prodigios por el poder del Eterno. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. El reino de Hashem no consiste solo en palabras, sino en virtud. La palabra virtud que aparece allí es la palabra, un sinónimo de poder, un sinónimo. Nosotros conocemos el texto porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero ahí en el original dice virtud. Y virtud es la disposición para hacer el bien. La disposición para hacer el bien. El reino de Hashem consiste no solo en palabras, sino en la disposición para hacer el bien. Por eso cuando a Yeshua lo venían a atacar y le decían: hey, usted no está guardando el Shabbat. Tendría que haber sanado a esa pobre vieja que estaba tirada ahí adentro desde hace 18 años encorvada. La podría haber sanado otro día. ¿Por qué en Shabbat? Y ahí estaba el maestro enseñando: hey, el reino de Hashem no consiste solo en palabras, consiste en virtud, en hacer el bien. ¿Cuándo podemos hacer el bien? Siempre. Y esta mujer es hija de Abraham. ¿Podemos hacer el bien con ella o no podemos hacer el bien? ¿O tenemos que esperar? No, podemos hacer el bien, para eso es Shabbat, para hacer el bien a otra persona. Para eso son todos los días, pero especialmente el Shabbat. Por eso apartamos nuestra sedaká. Y ahí el fariseísmo se nos cae de... ¡Pah! Yeshua enseñaba, el reino no en otras palabras, pero Pablo lo aplicó de esta manera: el reino de Hashem no consiste solo en palabras, sino en virtud, en hacer el bien, en tener disposición para hacer el bien. Maravilloso. Fíjese que la palabra virtud aparece en otro lugar también. Mire cómo aparece. Un texto muy conocido para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ya hablamos de que era nación santa. ¿Sí? Pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo para que proclame las virtudes. Ahí aparece la palabra, ¿ves? Porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en proclamar las virtudes, que hay disposición para hacer el bien, que hay que demostrar ese poder, que hay que demostrar esa capacidad, que hay que demostrar esa fuerza que el Eterno nos ha dado, que hay que demostrar la potencia, la eficacia de su palabra. Hay que demostrarla también. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 2, yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto a Yeshua HaMashiach y de este crucificado. Es más, mire lo que dice Pablo, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Ruach. Sino yo me presenté, no con palabras elocuentes y sabias, sino con demostración del poder del Ruach, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Todos mis hermanos que nos están viendo,
todos aquellos que vienen a las raíces hebreas, no desestimemos esto que es tan importante. Yo sé que nos gusta estudiar, yo sé que nos tuvimos que poner a releer y releer la Escritura para entender un montón de cosas que habíamos aprendido mal. Yo lo sé y lo tenemos que seguir haciendo, pero no desestimemos, no descuidemos esta parte que es muy importante. Seguir demostrando el poder de Dios. Seguir demostrando que Hashem sigue actuando, sigue obrando, sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo milagros. Aleluya. Que otros hayan tomado esto como eslogan para ponerlo grande noche de milagros y nosotros decimos, wow, qué barbaridad. No importa, nosotros necesitamos traer esa verdad bíblica y hacerla presente en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, en nuestros familiares, en nuestros congregantes. Si otros se apropiaron de términos, bueno, allá ellos. Nosotros tenemos que seguir proclamando lo que bíblicamente nos está establecido. Sigamos estudiando, sí, porque Pablo era un erudito de la Torá. Pablo no era un burro. Pablo no es que se presentó textual y literal. No me presenté con palabras sabias, yo soy un burro. No, Pablo era un erudito de Torá, pero sabía que había circunstancias en las cuales demostrar el poder del Ruach valía más que la interpretación literal del texto. Había que demostrar ese poder para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Hashem. Verso 7 dice, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida, que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¡Qué maravilloso! Exponemos el misterio de la sabiduría ¿de quién? De Hashem. Exponemos ese misterio, el de la sabiduría de Él, de la que proviene del cielo, de la que no es terrenal, de la que proviene de arriba. El verso 13 dice, esto es precisamente, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Ruach no acepta, y acá no hay vuelta que darles. El que no tiene el Ruach no acepta, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto. Aunque él mismo no está sujeto, dice aquí. Perdón que me perdí. ¿Dónde estoy leyendo? Aquí. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y aquí vamos a terminar este texto porque nos queda la última oración, la última partecita de esta oración para que nos involucremos todos en esto y dejemos de creer que el derramamiento del poder del Ruach HaKodesh es algo inerte, es algo que no se puede ver, que no se puede tocar, que uno no entiende, que es una tercera persona que se nos mete adentro y que ahora, wow, qué poder que tenemos. A veces creemos en fantasías. ¿Qué es tener el poder de Dios sobre nuestra vida? ¿Qué es que el Eterno derrame su Ruach HaKodesh sobre nosotros? ¿Qué es? ¿Qué es? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Mashiach. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Mashiach. Porque cita Isaías 40. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Mashiach. Porque Él derramó sobre nosotros su poder. Y ahora podemos entender la Torá.
Ahora podemos no solamente creer en la Torá, ahora podemos entender la Torá. Ahora podemos proclamar la Torá. Ahora podemos vivenciar la Torá. Ahora podemos manifestar la Torá. Ahora podemos demostrar el poder de Dios a través de la Torá. Podemos demostrarlo, hacerlo realidad, porque fuimos capacitados para esto. ¿Qué es tener el poder de Dios? Es tener la revelación, la mente de Mashiach, el poder de Dios derramado sobre tu vida. ¿Eso nos capacita y podemos hablar en nuevas lenguas y demás? Sí, porque tener nuevas lenguas es señal. La Escritura dice es una señal. Hablar en nuevas lenguas no es tener el poder del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Hablar en nuevas lenguas es una señal de que tenemos el poder del Ruach HaKodesh. No es lo mismo el pacto que la señal. Nosotros podemos no ver el arco iris y que llueva y que llueva y que llueva, pero sabemos que no nos vamos a ahogar porque la Escritura dice que el Eterno hizo un pacto. ¿Y cuál es? La señal es el arco iris. Eso es una señal. El arco iris es señal. Podemos no verla, pero sabemos que hay una señal y cuando la veamos, ok, perfecto. El Eterno tiene su pacto para con nosotros. Nosotros podemos estar llenos del Ruach HaKodesh y las lenguas son como señal. Usted puede no verlas, pero están ahí. No necesitamos, no necesitamos eso. No necesitamos hacer eso, hacer escándalos. La Escritura misma dice que tengamos un culto racional. Pero nuestra señal está ahí. Y cuando lo tenemos que manifestar, lo hacemos. Como Hashem cuando tiene que mostrar su arco iris, lo muestra. A nosotros nos pasa lo mismo. Hermanos amados, no es una fantasía tener el poder de Dios. Es una realidad. Tenés que vivirlo. Tenés que anhelarlo, tenés que pedirlo, tenés que clamar, tenés que doblar tus rodillas y decirle, Padre, yo quiero ser uno de esos ungidos. Yo quiero ser uno de los que tú derrames tu poder sobre mi vida. Yo quiero ser una vasija que está apta para poder entender tu palabra, para poder demostrarla, para que cuando yo abra mi boca pueda manifestar también que no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Quiero demostrar, Padre, que yo puedo sanar. No puedo sanar milagrosamente hacia otro. No. Puedo sanar mi vida, puedo sanar mi pasado, puedo liberarme de esa mochila, puedo sacarme esa carga, puedo saber perdonar ahora, puedo saber amar a otro ahora. Si no perdono, no puedo amar. Por eso hay tantos matrimonios destruidos dentro de las congregaciones. Porque la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La gente no se sabe amar a sí misma. ¿Cómo va a amar a otro? Imposible. Imposible. No se sabe perdonar. No sabe sanar sus heridas. No sabe sacarlas porque le han dicho que eso era... ¡Ay, el hermano está endemoniado! ¡Qué bendición que el hermano exprese que estaba pasando algo malo dentro suyo! Para que salga y ya no esté más en él y no lo oprima y no lo tenga ahí bajo el yugo de esclavitud de Satán. ¡Qué maravilloso! Como cuando uno ve la Escritura con el poder de Hashem se da cuenta qué bendición que el hermano expresó esto. Ahora podemos orar por él. Podemos manifestar el poder de Dios sobre su vida. Este puede sanar. Este va a estar nuevo. Ahora se va a levantar. Ahora va a saber perdonar. Recién ahora va a poder valorar su familia, su matrimonio. Va a saber amar a sus hijos. Va a ser un buen esposo, un buen compañero. ¿Por qué? Porque pudo expresar, sacar hacia afuera lo que tenía dentro desde hace años. Las cargas, las mochilas que la gente tiene. Y la religión se ha encargado de señalarlo. ¡Ay, el hermano está endemoniado! Entonces nadie se quiere manifestar en las congregaciones. Están todos así, están todos duritos. Pase al frente, hermano, vamos a orar por su vida. No quiere pasar nadie. No quiere pasar nadie. ¿Por qué? Porque después le están diciendo, el hermano está endemoniado. No, hermanos, qué bendición. Qué bendición. Cuando uno sabe interpretar la Escritura porque el poder de Dios se derramó. Qué maravilloso, hermanos. Los tesoros de la Escritura que nos estábamos perdiendo. Pero hay una generación, Hay generaciones que se están levantando desde los 4 puntos cardinales de la tierra.
con el poder del Ruach HaKodesh, con la Torah revelada, que no quiere solamente tenerla escrita en un papel, que quiere ahora vivirla, que quiere ponerla por obra, que quiere traerla a la tierra. Padre, venga tu reino acá, que quiere obrar, que quiere ver maravillas, que quiere ver milagros, que quiere ver señales, que no lo ve como una fantasía, como una utopía, como otros creen. Porque tenemos hermanos que son literales en el texto y ya no creen en nada. Porque tenemos hermanos que están diciendo, ah, no, como aquellos hablan todo el tiempo de milagros, nosotros no hablemos de milagros. Y nos estamos perdiendo el otro 50% de la Escritura, que es sobrenatural lo que estaba aconteciendo ahí. ¿Quién podía explicar eso? La Escritura dice que cuando se derramó el poder de Dios, todos estaban atónitos, confusos, no entendían lo que estaba pasando, no podían creer. ¿Quiénes son estos que hablan en nuestra lengua? ¿Quiénes son estos? Y estaban todos atónitos y perplejos, con esto termino. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, siempre hay alguno de eso, burlándose, decían, están llenos de mosto. Que digan de nosotros, que sigan diciendo, hermanos, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que están manifestando el poder de Dios? ¿Quiénes son estos que ahora vienen con la Torá, que vienen con el Shabbat, que vienen con las Mikrae Kodesh? ¿Quiénes son estos que vienen con la Torá, con la palabra no adulterada, revelada por el Evangelio, filtrada por el Evangelio? Vienen con esta verdad y vienen con demostración del poder del Ruach sobre su vida. ¿Quiénes son estos? ¡Wow! Que se asombren, pero que se unan. Que se asombren, vengan y nos interroguen, pero que se unan para que podamos ser esa unidad que necesitamos ser, para que el poder de Dios se siga derramando, para que Mashiach regrese pronto y para que nosotros nos gocemos en la boda final que vamos a tener con el Cordero Santo. Amados, tenemos todo para ganar, para vencer, para salir adelante. Tenemos las armas, tenemos las herramientas y tenemos la capacitación. Ahora marchemos, pongámosla por obra. Que tiemble el Satán y que tiemblen sus huestes, porque la Keilah, la congregación de los justos, de los santos, no solamente tiene Torá en su boca, sino que también tiene el derramamiento del poder de Dios para manifestarlo, para obrar, para glorificar el nombre del Eterno. Padre, extiende tu mano y haz señales, haz milagros, haz prodigios. Y que todos sepan que hay un nombre sobre todo nombre en el cual podemos ser salvos. Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amados míos, gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Incorpora esta palabra a tu vida. No te quedes solamente con el texto. Ahora involúcrate en él. Viví en él. Viví por él. Manifestalo a él. Y que el Eterno sea glorificado en tu vida. Y que se glorifique en tu hogar, en tu familia. Y que sane, y que restaure, y que libere. Y que haga cosas maravillosas con ustedes. Humildemente les imparto esta bendición como está escrito en su bendita palabra. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panabeleja vijuneja, Isa Hashem panabeleja, Beyasem leja shalom. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que el Eterno alce su rostro sobre ustedes y les dé gracia, que el Eterno vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda shalom. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, pongo tu precioso nombre, el Yud-Hei Vah-Hei, sobre los hijos de Israel, sobre tu pueblo, Señor, para que tú los bendigas como declara tu palabra y que tu promesa se haga realidad en sus vidas. Padre, que muchos se levanten con el poder del Ruach HaKodesh, que muchos sean ministrados, que muchos sean confrontados y que muchos sean llenados, Señor mío, con una unción para revelar tu Torah con denuedo, pero también para demostrar, Señor mío, demostrar fehacientemente, demostrar tu poder, demostrar tus virtudes, que podamos proclamar, Señor amado, tu palabra, que hay un nombre sobre todo nombre en el cual podamos ser salvos.
Señor mío, y que podamos traer la demostración de tu espíritu, del Ruaj de poder, Señor mío, a muchos que lo anhelan. Que a través de nuestra palabra, Padre, que sale de nuestra boca, Señor mío, tú te glorifiques en hogares, en familias que nos van a estar mirando y que les van a hacer llegar este video. Que muchos puedan ser sanados de sus enfermedades incurables. Padre, reprendemos, Padre, por el poder que tú nos has dado en tu Torá, el poder que tú nos has delegado, mi Rey. Reprendemos toda enfermedad, Señor mío, física, espiritual, mental, emocional. Señor mío, reprendemos, Padre, al Satán, Señor mío, que está tomando la vida de mis hermanos. Padre, que tú libertes en esta noche, que tú sanes en esta culminación de Shabbat, que tú te glorifiques en los hogares, Abba, por los únicos y preciosos méritos de Yeshua, nuestro Salvador. Ponemos tu nombre, Abba, Señor, y le declaramos una buena semana. Padre, le declaramos una buena semana, le impartimos la bendición de lo alto por los preciosos méritos de Yeshua. Amén y amén. Les saludamos y les bendecimos, mis hermanos. Que hayan tenido una linda fiesta de Shavuot, un lindo Shabbat, que se nos unieron ahí, lo disfrutamos, lo compartimos, lo cerramos de esta manera. Y Hag Sameach, vuelvo a reiterar, para todos aquellos hermanos nuestros que siguen el calendario caraíta, que están comenzando a celebrar Shavuot. Bendiciones para ustedes. Leitraot, hasta pronto. Shalom, shalom para cada una de sus vidas. Gracias.